Estereotrans es resultado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Si fueras un artista o una ingeniera, ¿qué pasaría si por tu trabajo, el que te da sustento, se te obligara a permanecer exclusivamente en un solo lugar? Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans. Yo soy Jorge y es un gusto darles la bienvenida a Estereotrans. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el derecho a la ciudad y cómo los espacios trans se ven reducidos, en muchos casos, al trabajo sexual o a la peluquería en zonas muy específicas de la ciudad. De acuerdo con cifras presentadas por la Red Comunitaria Trans, a noviembre de 2021 se habían presentado 32 homicidios a mujeres trans en Colombia. En la revisión de estos casos se identifica un patrón de mujeres trans ejerciendo el trabajo sexual. En algunos casos se evidencia la falta de apoyo policial e incluso dinámicas de violencia entre ambos grupos, lo que aumenta la percepción de inseguridad hacia ellas, así como la falta de credibilidad del colectivo hacia el Estado y sus instituciones. Complementariamente, algunas investigaciones realizadas en Bogotá reportan que un 30% de las personas LGBT ha recibido varios tipos de agresiones y un 12% no asiste a instituciones educativas por su orientación e identidad. Estas condiciones de violencia y de discriminación relegan a las personas trans a espacios específicos en la ciudad, en los que se genera una dinámica de apoyo colectivo y en los que se normaliza su estadía. El problema no solo está en la limitación espacial de la vida trans, sino también en el trabajo sexual y la peluquería como actividades que justifican su permanencia exclusiva en estos lugares. Gabriela Espinosa es una activista independiente y profesional en lenguas modernas que hemos escuchado en capítulos anteriores. La hemos escuchado justamente desde la perspectiva del activismo. No obstante, hoy tendremos su testimonio de cómo fue su tránsito durante su proceso académico profesional, cuáles fueron sus principales retos. Desde esta perspectiva podremos posteriormente escuchar algunas visiones desde el activismo para complementar esta primera intervención de cara al derecho a la ciudad y el impacto que tiene en la superación de los estereotipos en los trabajos transexualizados. Yo inicié mi tránsito cuando estaba en tercer semestre. Yo estudié lenguas modernas en la Universidad de AN. En esa época todavía Brigitte no era la rectora de la EAN y todavía habían como unas micro discriminaciones y bueno, creo que todavía las hay, sí, porque pues obviamente porque Brigitte sea la rectora no quiere decir que entre sus estudiantes ya se vaya a dejar la discriminación. Pero digamos que como que en esa época no estaba ese tema tan fuerte en la EAN, entonces sí habían algunas discriminaciones. Yo cuando tomé la decisión había llegado recién una chica trans también y preciso era mi tocaya, tenía mi nombre y ella comenzó. Yo me acuerdo mucho que una vez nos sentamos en una mesa con unas chicas a hablar y estábamos hablando del tema. Obviamente pues yo ya en esa época defendía los derechos y de las personas, no era tan activista, pero sí defendía mucho los derechos de la comunidad. Y pues obviamente yo ya me estaba comenzando a sentir una mujer trans, digamos que no me acuerdo muy bien cuando tuve esa conversación, si yo ya lo había decidido o no, pero sé que esa conversación en específico me dejó muchos temores, porque me acuerdo mucho que hablamos de esta chica y las chicas decían como que ellas se sentían incómodas porque ella antes cuando había iniciado pues ella había llegado como con su postura masculina, no ni postura masculina, o sea, como que ya no había iniciado su tránsito, sino que pues obviamente ellos la hablaban desde esa postura, entonces como que ella todavía entraba a los baños de chico y pues obviamente ya comenzó a verse más femenina, comenzó a entrar a los baños de chica y que ellas se sentían un poco incómodas. Desde ahí yo le cogí un pavor de verdad a entrar a los baños, le cogí mucho pavor, entonces yo por lo general a veces entraba a los baños del sótano, que como yo a veces iba en bicicleta en esa época cuando
cuando estaba así, yo entraba como a los baños del sótano y por lo general no, casi a veces no entraba, o entraba a los del séptimo piso, que eran como los más vacíos, y no al de mujeres, siempre entraba al de hombres, hasta que ya hice mi tránsito y como que cogí valor y comencé a coger fuerza para esto. Y cuando yo también ya inicié mi tránsito como tal, o sea, de cambiar mi nombre y todo, porque haz de cuenta que yo inicié mi tránsito y yo comencé a verme como una persona como no binaria, así como muy andrógina, como con el pelito largo, como muy mariquita, por decirlo así. Pero en la universidad como quedaba igual, porque de verdad en la universidad pues habían como bastante mariquita. Pero pues yo no era tan de estar con ellos. Yo la verdad nunca tuve como grupos LGBTI o estuve en los grupos de la EAN. La verdad no. No sé por qué, pues de verdad como que no los encontré o no me hallé. Y bueno, comencé así y comencé todo este proceso. Lo que yo te decía me daba como un temor. Eso era como mi temor constante. Cuando me toque entrar al baño de las mujeres, cuando me toque entrar al baño de las mujeres, cuando me toque entrar al baño de las mujeres. Y yo era como, no, sí. Pero entonces ya cuando hice mi tránsito todo cambió un momento, o sea, ya todo cambió. Yo ya comencé a dejar de ir pues digamos como el chico y comencé a ir como Gabriela. Realmente ya había cambiado en las listas, entonces para mí fue una experiencia en sentido buena, porque pues digamos que yo ya había hecho todo el nombre, el cambio de nombre y no tenía que acercarme a los profesores, pero siento que los profesores y la institución pues no estaba tan atrasada en ese tema y como que no era algo tan agresivo. Y cuando yo ya decidí hacer mi tránsito en eso, ya estaban comenzando a hacer los cambios para que Brigitte pues fuera la rectora. Entonces como que pues bueno, me comencé a sentir también un poco más segura, aunque claro que Brigitte fue la rectora casi como 3 semestres después, o 2, no me acuerdo. Pero entonces como que yo ya entré, los profesores siempre me trataron con respeto, fue muy bien. Me sentía incómoda en qué sentido, en que comencé a ganar una popularidad que yo no busqué. A mí todo el mundo me conoció en la universidad, hablaban de mí en las clases, yo era las entrevistas para muchos compañeros, eran los ejemplos de esto. Y al principio no me parecía incómodo, pero después ya comencé a ser incómodo porque ya tenía compañeros de otros semestres, digamos, la ventaja es que uno como que estudia con absolutamente gente de todas las carreras, entonces pasaba que digamos habían compañeros míos de mi carrera y de mi semestre, pero pues estaban viendo otras materias con otra gente y así sucesivamente. Entonces después cuando me encontraba con algunos de los compañeros que todavía seguían en la carrera me decían, ay marica, hoy hablamos de ti, ay marica, hoy no sé qué. Entonces todo el mundo comenzó a conocerme sin yo saber quién era. Me llegaban así como gente como, ay, ¿tú eres Gabriela? Ah, no sé qué. Y entonces como que yo como, no, sí. Y o sea, llegué a sentirme incómoda porque todo el mundo sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era. Y pues resulté siendo la única, pues ya la otra chica Gabriela que hablé a mi principio, pues ella después de un semestre ya no la volvimos a ver y pues terminé siendo yo la única chica trans. Y todo el mundo sabía de mí. Yo salía a los pasillos de clase y la gente se quedaba callada. No se quedaba callada, sino comenzaban a hablar, se notaban que estaban murmurando de mí. Y yo me sentía súper observada en los pasillos. Y pues la universidad tiene unos pasillos como de una empresa. Entonces eran chiquitos, entonces todo el mundo te miraba. Al principio de los semestres en que entraba en clase, pues obviamente yo no voy a negar, a mí se me nota que soy trans y yo soy orgullosamente de eso. Y cuando yo entraba a veces la gente se quedaba callada en clase. Y ya después vino mi reto grande, que era entrar al baño de mujeres. Pero entonces ya yo como ya lo hablaba con amigas, tenía amigas, entonces ellas como que me acompañaban. Al principio sí me acompañaron mucho y ya después yo como que empecé a perder el tiempo. Y ya pues con el tiempo como que ya después ya se posicionó y Brigitte, entonces eso también siento que quitó un peso muy grande de mí y como que ya la gente pues no, como que ya, pues si tenemos una rectora trans, pues obviamente van a haber estudiantes trans. Entonces como que eso comenzó a mitigar y yo creo que sí fue algo muy positivo que ella lo fuera. Entonces ese fue como mi proceso. Creo que a muchas chicas trans nos pasa, como que somos el ojo público dentro de las instituciones y es lo que yo te comentaba, que también pasa mucho cuando uno ya entra a laboral, que es como el ojo y a veces es incómodo porque pues que todo el mundo esté pendiente de lo que haces, de lo que no haces, pues suele ser un poco incómodo y porque al fin y al cabo pues a ti no te importa la vida de los demás, pues para qué tienen que importarle la mía, y solo era el morbo de por qué yo era trans.
Durante nuestra entrevista, Gabriela me mencionaba que se siente una mujer afortunada por tener acceso a estos espacios educativos y a algunos trabajos. Y es cierto. Sin embargo, esto no quita que ella haya pasado por múltiples retos como los que nos mencionaba, que son cotidianos y bastante importantes. A pesar de esto, para otras personas con experiencia de vida trans, los entornos pueden ser más hostiles y los retos pueden variar. Para analizarlos y descubrirlos, tenemos la perspectiva de Francesca McCoy, directora jurídica de la Fundación GAT, David Alonso, director distrital de diversidad en Bogotá, y Danearo Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAT. Creo que como que el derecho a la movilidad que se asocia con esto, esto que dicen como que es el derecho a la ciudad, pero que se asocia como el derecho a la movilidad y el derecho a la igualdad como pilares de la posibilidad de habitar, ¿no? Como existir o coexistir con otros seres. Creo que es importante establecer espacios, o sea, como que todos los espacios sean seguros, y también creo que es importante reconocer cómo es necesario que el Estado garantice procesos de investigación frente a actos de discriminación en todos los niveles, pero especialmente cuando se trata digamos como en temas que tienen que ver con personas con experiencias de vida trans. Usualmente creo que estarían asociados también a la garantía de derechos frente al acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes, por ejemplo, del Estado. Digamos que por ahora hablemos como de la policía, que sería muy importante que tuviera como un ejercicio de reivindicación clara o de reparación específicamente en estos casos cuando se violenta a una persona por el hecho de ser trans. Creo que son varios factores, o sea, la ciudad igual no es segura ni cómoda para nadie en general, ¿sí? No es como por el hecho de ser trans es que es más insegura, aunque sí por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser una persona trans, pues sí se generan como unas dinámicas de inseguridad particulares, pero la ciudad es insegura para todo el mundo, o sea, como que en general no hay una persona que hable específicamente de Bogotá como una ciudad segura o una ciudad bonita, regia, pues aparte de lugares muy concretos. Creo que la inversión del Estado debe volcarse como a establecer unas dinámicas de cuidado de la ciudad, y a que la gente también la cuide. Digamos, hay otras ciudades que se sienten un poco más seguras, y tiene que ver también con su infraestructura, o no sé, igual yo no soy como urbanista, pero y por eso hablo usualmente de la garantía de derechos a través de ejercicios como de transformación de la normatividad, pero siento que la seguridad, digamos, para todo el mundo estaría como acompañada de procesos de transformación de los espacios físicos, por ejemplo espacios con luz o espacios llenos de no sé, como actividades para desarrollar, sí, como que todas las personas puedan caber en todos los espacios. Creo que a partir de eso podría funcionar esta dinámica de lograr una ciudad más segura o de percibir la ciudad como más segura y más cómoda. Yo creo que hay escenarios en los cuales el gobierno en general lo que debe hacer es apoyar los procesos propios de las organizaciones sociales, sin entrar a definir qué es lo que deben o no deben hacer. Y es lo que hemos venido haciendo. Digamos, las organizaciones sociales son las que coordinan, por ejemplo, la marcha LGBT en Bogotá, pero también la marcha trans, también la marcha del sur, también la marcha contra la homofobia y también la contramarcha incluso. Nuestro rol es reconocer sus dinámicas y facilitar logísticamente lo que sea en el marco del derecho a la protesta y a la movilización social. Entonces ponemos gestores de convivencia, de seguridad, los temas de refrigerios, los temas de los cordones, digamos, de los corredores, para que pueda haber la movilidad, los cerramientos, todo el proceso, digamos, de los préstamos, la plaza de Bolívar o las plazas a las que llegan. Pero eso es absolutamente articulado con las organizaciones sociales.
La marcha LGBT, por ejemplo, no es que alguien dice, ay, nos vemos en la marcha y ya todo el mundo llega y todo el mundo marcha y ya no pasa nada. Detrás de eso hay al menos 4, 5 o 6 meses de preparación logística, un montón de reuniones, muchos recursos económicos, muchos recursos humanos para poder facilitar que allí pues se den las cosas de la mejor forma. Creo que lo más importante es eso, tener un diálogo permanente, reconocer hasta qué punto uno puede intervenir o no intervenir y también incluso ser respetuosos de procesos en los que las mismas organizaciones sociales no se encuentran entre ellas. ¿Qué nos pasa, por ejemplo? Nosotros sacamos recientemente un libro, que es el libro de la historia de la marcha, de los 40 años de la marcha LGBT en Bogotá. La marcha distrital, la marcha que sale actualmente del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Esa marcha ha tenido muchas variaciones desde 1983, 82, 83. Pero sobre todo es muy importante tener en cuenta que de esa marcha se han derivado otras marchas. La marcha trans, la marcha del sur, la marcha de las rebeldías lésbicas o las movilizaciones de las rebeldías lésbicas y también la contramarcha. Hicimos este libro reconociendo todos esos procesos y ahí nos dábamos cuenta, por ejemplo, de cosas como si la marcha del sur surge en contra del proceso que se da en la marcha distrital, ¿cuál es el rol nuestro como Estado, como gobierno? Nosotros no podemos obligar a nadie a que quiera articular entre la ciudadanía. Si a mí me preguntan qué sería lo ideal o lo idóneo, debería haber una sola marcha. Todos los recursos en una sola marcha, grande, multitudinaria, que congregue a todo el mundo y que sea realmente incluyente, con conciencia, con todos los procesos visibles. Ese debería ser el ideal. No pasa. Bueno, tampoco creo que el ideal sea, y creo que más bien es un problema grave para los sectores LGBTI, para la democracia en general, para la inclusión en general, algo como la contramarcha. Creo que no se debe romantizar la violencia que hay detrás de ese ejercicio y que un escenario como ese, que se opone a la marcha trans, que se opone a la marcha distrital, que se opone a otros procesos de memoria de los sectores LGBTI, que obstruye sistemáticamente procesos de otras organizaciones sociales de forma incluso violenta, no debe ser romantizado. Mucha gente cree que es absolutamente aplaudible que haya personas rompiéndole la cabeza a otras porque están en la marcha distrital, como pasó este año, o que estén prendiendo fuego en una movilización donde hay cientos de personas, incluyendo niños, personas con discapacidad, personas adultos mayores, en plena calle, en pleno espacio público. Entonces yo sí creo que esas reflexiones las tiene que dar el mismo movimiento social. Yo tengo que actuar en consecuencia de que esa es una movilización, una protesta, y tengo que garantizar los derechos de todos los actores que están allí. Punto. Pero en mi reflexión también digo, creo que es muy importante que el movimiento social asuma posiciones de rechazo a la violencia, sea de quien sea. Yo creería que el primer paso es empezar a pensar que no solamente las personas que habitan la ciudad son personas cis, sino que las personas trans también podemos habitar los lugares. Esto, digamos, como que lo hemos venido reflexionando durante los últimos meses como en el equipo de trabajo de una manera a partir de unos proyectos que estamos haciendo como con temas de arquitectura. Y es que, por ejemplo, nos preguntábamos como, bueno, ¿en qué espacios realmente nos sentimos seguros las personas trans? Y es como en lugares donde no haya, por ejemplo, policía cerca, porque la policía históricamente ha sido un escenario y una institución de violencia hacia nuestras identidades, entonces como que no haya policía cerca. Un escenario donde podamos disfrutar de un espacio libre sin que nadie nos acose, nos hostigue o nos violente. Entonces decíamos como, bueno, los parques, pero cuando tú vas a un parque siendo una persona trans, ni siquiera lo puedes habitar porque el parque no está pensado para que las personas trans podamos habitarlo, está pensado para una familia nuclear que nunca se piensa que hay una persona de su composición familiar que sea una persona trans. Entonces a la gente se le hace muy raro que haya una persona trans en un parque y somos sexualizadas, fetichizadas y además de todo violentadas por habitar un mismo espacio que tendría que ser público y que tendría que poder generar una garantía de bienestar para todas las personas que habitan la misma ciudad. Y eso visto como en contextos de ciudad, ¿no? Como de las urbes, pero pues si ya vamos a contextos rurales y todo, pues allí también tiene que haber un trabajo súper grande y es poder pensarnos que no todo está pensado
que no todo está hecho para personas solamente cis. Entonces tiene que ver con pensarnos los baños, ¿sí? O sea, qué personas pueden entrar al baño, cómo pueden entrar o qué es lo que van a hacer al baño, ¿sí? O sea, como empezar a generar unas características que reconozcan de manera mucho más amplia el que otras identidades, el que otras personas podamos habitarlos. Yo creo que es un trabajo gigantísimo que tiene que ver justamente con esto mismo, que es la percepción de seguridad, porque pues esto suele ser algo también como muy recurrente, y es que los lugares donde podemos ser personas trans son lugares que históricamente también han tenido escenarios de violencia y que siguen generando violencia. Entonces, por ejemplo, las zonas donde se ejerce el trabajo sexual no son zonas propiamente donde se garantice nuestro derecho a la movilidad de manera libre, respetuosa, o nuestros derechos, sino que son lugares que también están marcados muchas veces por estos escenarios de violencia, de miedos, de discriminación, pero son los únicos lugares que podemos habitar como personas trans. Entonces las dinámicas allí en el territorio pues también cambian y también mutan. Entonces ahí también entran a jugar un montón de acuerdos, de pactos, de formas de resistencia también que hemos encontrado las personas trans para poder sobrevivir a estos mismos escenarios. Lo hablábamos también como en otro tipo de contextos. Por ejemplo, cuando tú ves una persona trans yendo a un centro comercial, nos persiguen los celadores de arriba abajo desde el momento en que pisamos la entrada del centro comercial hasta que, si vamos a ir al baño, hasta allá nos persiguen, si vamos a ir a una tienda, hasta allá nos persiguen. O sea, como que no hay lugares que realmente se piensen que podemos habitar la ciudad como personas trans. Y ahí yo creo que está también el poderse pensar también dentro de estos planes de ordenamiento territorial y dentro de estos procesos que implican el pensarse la ciudad, pues que también hay otras posibilidades de ser y que merecemos también el mismo reconocimiento y merecemos también la misma garantía de derechos. Con estas primeras visiones destacó el rol de la policía en la generación de espacios más seguros y cómodos para la comunidad en general, considerando que actualmente para las personas con experiencia de vida trans son un antagonista. Por otro lado, hay oportunidades en la creación de espacios de trabajo colaborativo para las diferentes organizaciones sociales en estos espacios simbólicos que visibilizan las luchas y resistencias de las personas trans. Ahora, en cuanto a la seguridad y la comodidad y el derecho a la ciudad en entornos laborales específicamente, para quienes deciden optar por trabajos transexualizados como el trabajo sexual o la peluquería, se necesita fortalecer las condiciones de seguridad, lo cual aporta a la dignificación, pero también para quienes tienen la oportunidad de trabajar en un entorno no convencional o no estereotipado o transexualizado, es necesario también asegurar comodidad en aspectos cotidianos como el baño, las áreas comunes, el transporte, entre otros. Un gran ejemplo de espacios nuevos para el derecho a la ciudad de las personas con experiencia de vida trans es la resignificación que se hizo del Castillo de las Artes en el barrio Santa Fe en Bogotá. David Alonso nos cuenta. A nivel Colombia, a nivel del gobierno nacional, existe una persona para toda la política pública del LGBTI nacional, de todo el país. A nivel Bogotá hay más de 200 personas enfocadas en los temas LGBTI vinculadas a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esas personas tienen a su cargo distintas acciones, entre esas la coordinación de los centros o casas LGBTI. En Bogotá hasta hace 2 años, 3 años, teníamos 2 casas LGBT, una en Teusaquillo y otra en Mártires. En este momento vamos por la 5ª. En estos últimos 2-3 años hemos venido trabajando en ampliar la oferta y en llegarle a muchas más personas. Una que está en Suba, otra en el Parque Olaya y otra que se está organizando para que sea en Kennedy. Nuestra apuesta ha sido vincular a las personas trans en esos escenarios también para que sean ellas quienes lideren y definan los procesos. Por eso hoy por hoy la coordinadora del centro de Mártires, del centro de Teusaquillo y la coordinadora del centro de Suba, las 3 son mujeres trans que han recogido ese saber de las mismas organizaciones sociales trans para ponerlo a disposición de cómo vincular a las personas de los sectores LGBT en general, pero sobre todo personas trans, en esa oferta de servicios que hay. Allí se han construido espacios súper interesantes como la Batucada Trans, como el Grupo de Memoria Trans, como los colectivos que están asociados a la Escuela Trans. Y esos son espacios que además ven un enfoque diferencial con la mirada de cuáles son las dinámicas propias de las personas trans en el resto de ofertas institucionales que les pueden servir a esas personas. Creemos también absolutamente necesario trabajar en la memoria del movimiento
reconocimiento trans y hemos venido trabajando en la construcción de un libro que saldrá un próximo año sobre la vida de las específicamente mujeres trans del barrio Santa Fe previo a la Constitución del 91. Un montón de historias de vida ahí que también nos ayudan a tejer. Pero desde el área, por ejemplo, del sector cultural, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Secretaría de Cultura, el IDARTES, han potenciado enormemente todo lo que tiene que ver con las becas artísticas y los procesos de formación y de apoyo a esos emprendimientos y a esos modelos organizativos y culturales que tienen las organizaciones sociales trans. Sus quehaceres, sus aprendizajes, sus formas de hacerlo han sido potenciados a través de esos estímulos que da la Secretaría y que hoy por hoy, además de pues, ser digamos de índole totalmente distrital, tienen unos espacios físicos muy específicos que son, por ejemplo, el Castillo de las Artes, un lugar que se le quitó a las mafias, al proxenetismo, a la corrupción, a los bandidos, para convertirlo en un lugar de arte, en un lugar en donde van las personas trans, mujeres migrantes, cabeza de hogar, personas en actividades sexuales pagadas y encuentran allí capacitaciones, procesos formativos artísticos, creativos, en donde desde hay grupo de música folclórica hasta las clases de pole dance y las clases de bachillerato o de otro tipo de procesos formativos pues de habilidades ya duras. Eso es lo que es esa revolución que estamos haciendo en Bogotá en materia del reconocimiento de esas necesidades desde la experiencia propia. Fácilmente podríamos decir, no, sálgase de las actividades sexuales pagadas y la oferta que hay es en costura. Y en costura de uniformes, estoy diciendo cualquier cosa. Lo que dijimos fue, ok, ¿cómo hacemos para compaginar con su saber y con lo que usted viene desarrollando? No vamos a estigmatizar ninguna actividad. Entonces, queremos ayudarle a fortalecer para diversificar sus ingresos. Aquí le vamos a ofrecer un curso de pole dance. Mucha gente nos ha dicho, ustedes lo que están es capacitando para la prostitución. Lo que respondemos es, esa es la actividad que tiene la persona. Y si la persona necesita unos elementos que hagan mucho más fácil y mucho más digno el ejercicio de su trabajo, ahí tenemos que estar. Entonces, uno, por ejemplo, es ese, todo el tema de danzas, desde ese enfoque que ha ayudado a que muchas personas trans o en actividades sexuales pagadas se vinculen a los procesos de formación artística y luego digan, ok, ya aprendí pole dance, ahora quiero aprender otro tipo de cosas. Por ejemplo, en costura, les decimos, listo, lo que ofrecemos es la capacitación para hacer lencería erótica. No que esto es fortalecer la prostitución, no, es que eso es lo que le interesa a la persona en su momento inmediato. Entonces le vamos a enseñar a hacer lencería. Luego la persona dice, listo, ya cumplí mis niveles de lencería, ahora quiero aprender a hacer sudaderas. Ah, que me quedó gustando más hacer sudaderas, entonces ahora voy a montar un negocio de sudaderas. Perfecto. No, que no me quedó gustando las sudaderas y quiero dedicarme a la lencería. Perfecto, su decisión. Pero que tenga que ver, digamos, con el reconocimiento de cuáles son sus prácticas, su cultura, sus procesos previos. Es un poco defender la autonomía, ¿no? Claro, total. Reconocerla, reconocer lo que es la historia de vida de cada quien. Posterior a esta entrevista, David me contactó con Joana Peña, una mujer trans con experiencia como activista local y actualmente trabaja desde la Secretaría de la Mujer. Uno de los procesos en los que trabaja actualmente ella es en el Castillo de las Artes que nos mencionaba David en esta intervención. Joana me llevó a este espacio después de una charla y pude ver una de las actividades culturales que se desarrollan en este espacio con personas trans y no trans. La mayoría son jóvenes, pero también resaltó a una población bastante importante que Joana también me destacaba en esa charla inicial, las madres. Esas personas trans adultas mayores con dificultades y retos inmensos. Así, estos espacios se vuelven oportunidades para que estas experiencias de vida sean acogidas y se conecten a jóvenes y a personas mayores en torno a la cultura y el apoyo grupal. Desde lo estatal y las instituciones es clave fomentar este tipo de espacios, ampliarlos, como se ha venido haciendo de acuerdo a lo que nos menciona David, pero también es importante, considerando las necesidades que hay en el campo laboral, pero en general en las experiencias mismas de las personas trans, trabajar en la credibilidad y confianza en las instituciones, en especial la policía, debido a las violencias simbólicas y no simbólicas denunciadas cada año.
Los espacios públicos no se quedan atrás, ya que no tienen que ver solo con el espacio laboral o educativo, sino una visión integral de ciudad en la que se pueda vivir cómodamente. Agradezco a todas las personas que con su opinión aportan al desarrollo de este podcast. Agradezco a Héctor Morales por el apoyo en la grabación de este material. Agradezco a 50 Sounds, banco de audio donde son tomadas las pistas de ambientación. Esto es Stereo Trans. Hasta la próxima.